Buenos días, hoy es miércoles 29 de septiembre del año 2021. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la señora Lidia Rueda, presidente de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador. Doña Lidia, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Sabemos que en el 2014, de acuerdo a la información que nos han proporcionado, la asociación obtuvo su personería jurídica y ustedes señalan que les une un lazo fuerte e inseparable de trabajo cotidiano para encontrar a sus seres queridos. Este trabajo cotidiano, esta lucha, ¿ha tenido resultados o no? Buenos días. Buenos días, señor Jaime. En realidad, hablar de la desaparición de personas en Ecuador es un tema muy complicado. Primero, porque en el Ecuador no era delito desaparecer. Segundo, tampoco teníamos una ley que nos ampare. De tal manera que la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador nace a raíz de la desaparición de la joven Carolina Garzón, la joven colombiana, estudiante universitaria de Bogotá, que viene de paso a Quito. Y cuando ella llega, le encanta Quito, que les propone a sus padres que deberían venir a vivir acá. Pero ella acá, ella sí era una activista dentro de su país, como el oponerse cuando el gobierno de allá pues querían, no daban paso, pero también en ese proceso. Y además ella periodista, fotógrafa, manejaba títeres y todo, de tal manera que tenía Ella llega al Ecuador de vacaciones. Ella venía acá para ir a Brasil a un congreso de juventud. Entonces, mientras tanto, acá se conoce con dos jóvenes colombianos y dos jóvenes argentinos, de los que deciden ir a vivir mientras duraba el trayecto para ella poder viajar. Y allí, la noche anterior al 28 de abril, que ella desaparece en 2012, ellos estuvieron allí haciendo arte en la ronda, lo que conocemos en la ronda de aquí de Quito. En Quito. Sí, en Quito. Entonces ella desaparece del barrio Paluco, Monjas, de acá de Quito. Entonces, de esta manera, su padre, colombiano, llega los primeros días de mayo a Ecuador y a Quito, donde empieza a plantarse frente al Palacio de Gobierno, que le diga dónde está su hija, que le responda. La respuesta es, pues no lo sabemos, no le hemos desaparecido. Entonces, de allí él nos contaba que él pensaba que en el Ecuador solo su hija había desaparecido. De manera que no fue así, porque cuando él luchaba solo frente a ese lugar ícono de la Plaza Grande, donde tuvo la lucha Luz Helena Arizmendi y Pedro Restrepo, y luego Clorinda Guzmán por el caso de su hijo, Gustavo Garzón, joven periodista, escritor que desaparece el 10 de noviembre de 1990. Entonces él decía, qué ciudad más maravillosa, aquí nadie desaparece, pues no veo a nadie en la lucha. Entonces pasa un tiempo, unos meses, y conoce a Telmo Pacheco. Telmo Pacheco ya tenía a su hijo desaparecido el 3 de noviembre de 2011, a raíz de que fue a un retiro espiritual en la ciudad de Loja y no regresó. Pese a que tenía 33 años, el joven le pedía permiso a sus padres de tal manera que les dice, Loja es una ciudad hermosa turísticamente, permítanme conocer. Sí. Y así desapareció Telmo y hace contacto con Walter. Pero entonces de ahí se conoce con Luis Siccho, que Luis Siccho tenía a su hijo desaparecido desde el 4 de octubre del 2008, ya mismo, imagínense cuántos años han pasado. Y no había respuestas para nada, pero Walter seguía insistiendo de tal manera que primero Walter en su generosidad empieza a coger los afiches que encontraba en las plazas, en los postes y a llamar a las personas.
vengan, ¿por qué están callados? Tenemos que buscarlos. Desde allí nosotros decimos al desaparecido, no se lo espera, se lo busca. De tal manera que primero nace un comité de búsqueda Carolina Garzón, a los principios después de la desaparición de Carolina, y luego empieza a dar forma a lo que es la asociación. Primero como una asociación de hecho, donde empieza a enviar oficios al expresidente Rafael Correa. Bueno, despedía tantas cosas y que hasta ahora seguimos pidiendo lo mismo. Por ejemplo, la creación de una base de datos, de que en los hospitales haya también un listado de la gente que entra, que sale de las morgues, y eso nos ha llevado a que ahora tengamos una ley, porque cuando nosotros íbamos al principio, los fiscales, ¿qué nos decían? Si no hay cuerpo, no hay delito. Es decir, para ellos era mejor no hacer nada, cuando ahora sabemos que si un país no tiene ley, tiene que acogerse a una ley internacional de derechos humanos. Pues sí había para desaparecidos. Pero para el Ecuador era imposible. Entonces los casos se archivaban, uno más se demoraba en ir a poner la denuncia que el expediente en archivarse. Es decir, no se daba respuesta. De tal manera que se empieza la lucha, ya se van uniendo más personas, y de allí hasta que se empieza ya a formar más fuerte la asociación de familiares y amigos de personas desaparecidas en Ecuador. De manera que el hecho de tener una asociación de familiares y amigos nos permite que no solo los familiares puedan poner la denuncia, sino también el amigo. ¿Por qué el amigo? Porque muchas veces la persona desaparece cuando él estuvo con sus amigos y él no regresó. ¿Y qué hace uno, el familiar cuando tiene desaparecido? Empieza a vivir una angustia total porque no sabe a quién recurrir. Por lo menos estos 9 años de lucha nos ha servido para que nosotros podamos 9 años de lucha, pero también 9 años de incertidumbre, 9 años de misterio, 9 años de angustia, de ver cómo el Estado da la espalda a los familiares, 9 años de plantones, 9 años, seguramente 9 años de burlas y mofas. Así es, porque no solamente eso, también somos discriminados en el momento en que vamos. Si es una señorita, seguramente se fue con el novio, estaba embarazada, pues ya devolver, le gustaba la vida bohemia. Si es hombre igual, alcohol y droga y ya devolver. De tal manera que nuestros seres queridos como Carolina, desde el año 2012 hasta ahora vuelve, y otras personas que son miles de desaparecidos. Entonces aquí viene la burla del Estado. Cuando estaba de fiscal el doctor Galo Chiriboga, hasta el junio del 2016 nos dice que habían 4.402 desaparecidos. Es decir, era una cifra que se confrontaba. Y luego, cuando ya deja el Correa a la presidencia, viene Lenín Moreno, el 12 de diciembre del 2017, nos llaman de urgencia las nuevas autoridades de seguridad y del Ministerio del Interior para decirnos que había un error, porque dentro de esos 4.402 había denuncias de todo, de carros, de todo, y que también ahí se reportaba cédulas perdidas. Es decir, es una burla para nosotros como familiares. Una tomadura de pelo, ¿no? Una burla, una mofa, decía. Sí, así Falta de seriedad, ¿no? Falta de seriedad. Claro, pero ¿qué conseguimos en la primera reunión con Rafael Correa? Que no se prescriba la investigación por desaparición. Fue un logro, porque como digo, se cerraba todo. De tal manera que nosotros, cuando conversamos con don Pedro Restrepo, le digo en cierto sentido, pues al no prescribir la investigación por desaparición, entonces damos esperanzas a que los hermanos Restrepo sigan todavía, porque él no ha encontrado a sus hijos. Hasta el día de hoy. Así es, no se encuentran los cuerpos de los hijos, ¿no? Y la historia de engaños ha continuado durante años y años y años. Sabemos, así es. Conocemos en el Ecuador y en el exterior toda esta historia negra de los engaños a los esposos, ¿no? Sobre en dónde están sus hijos. Así es, por eso nosotros decimos, ¿dónde están? Siempre le estamos diciendo al Estado, no importa el gobernante de turno, como yo sé decir, señor Cedillo, ¿qué importa si es de derecha o de izquierda? Nuestros seres queridos no están con nosotros. Y por esa razón tenemos que seguir insistiendo, de tal manera que nos hemos convertido nosotros en la voz de ellos.
Y apelamos a los medios de comunicación que nos ayuden también a hacer la voz de ellos que no están con nosotros y que no pueden defenderse, porque la honra de ellos ha sido manchada con esas frases estereotipadas del machismo y todo de uno, como se dice, de un estado patriarcal, donde no se conduele con la realidad. Se vulneran muchos derechos al estar desaparecidos. Tanto fue la lucha que nosotros el 15 de julio del año 2013 enviamos un proyecto al doctor Mauro Andino para que se tipifique la desaparición involuntaria como delito. No lo conseguimos, pero sin embargo en el 2014, que decían palabras de los asambleístas, pero ¿qué quieren? Ya tenemos la desaparición forzada en el Código Orgánico Integral Penal. Y nosotros decíamos que la desaparición forzada es muy clara, es por entes estatales. Pero la desaparición involuntaria nosotros no sabemos quién se las llevó. ¿Para qué se los llevan? ¿Y a dónde se los llevan? Entonces, seguimos en eso. Primero, la falta de preparación de fiscales, la falta de preparación de investigadores, porque nosotros, mandando oficios en ese tiempo al economista Rafael Correa y al doctor José Serrano, bueno, ya estaba ya el 1 de mayo del 2013, Walter Garzón, el padre de Carolina, se reúne a nombre de la asociación con el economista Rafael Correa, donde él, en tono de, yo lo digo de burla, le dice: señor Garzón, ¿qué quiere que haga para encontrar a su hija? Entonces él sonríe, Walter, y le dice: señor presidente, quiere encontrar a mi hija, reúnase con todos los familiares. Y así nos embarcamos en ese entusiasmo de que Rafael Correa nos reciba. No fue fácil, pese a que le dijo a Pepe, Pepe le dice: tú te encargas de esta reunión, prepárame la reunión que sea rápida. Sin embargo, no fue rápida. Tuvimos que realizar, como usted mismo dijo, plantones, marchas, festivales, museos, porque hicimos tantas cosas y seguimos haciendo tantas cosas. Hasta que se dio, y el 19 de julio la gente vino de todo el país para exigirle a José Serrano que se apure con la reunión. No sé dónde estuvo, pero sin embargo fue la presión tanta que a los compañeros que protestaban y todo, le digo: compañeros, guarden ese espíritu, vamos, ¿quieren ustedes entonces luchar? Vayamos a la puerta del Ministerio del Interior, donde bajaron ya, y si bajaron todos los asesores y todo, para decir que por qué habíamos hecho si nos estaban atendiendo. Lo mismo nos decían en la fiscalía: ¿por qué hacen todo esto si lo estamos atendiendo? Y nosotros decíamos: pues si no venimos a pedir una dádiva, es nuestro derecho. Queremos la verdad, que nos digan dónde están. Y entonces, hasta ese tiempo nosotros decíamos: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Sin embargo, ahora tuvimos que traspasar la frontera, fuimos a México, a Guatemala, a Colombia y todo. Ahora ya hemos cambiado y decimos: los queremos, vivos o muertos, pero los queremos. Y queremos la verdad. Y que cuando se nos encuentre muerto, tener ese derecho. ¿Para qué fueron a esos países? Para visibilizar nuestro problema, para intercambiar y decir que acá en Ecuador también teníamos desaparecidos. Y señor Zedillo, tal vez me atreva tanto, gracias a los medios de comunicación, privados y públicos, porque en ese tiempo, hablemos de la década revolucionaria, no había libertad de expresión. Hay muchos medios donde cuando se nos entrevistaba a nosotros eran cerrados. Cosa que había, me acuerdo, Andrés Carrión, cuando me dice: Lidia, no seas malagüera. Días después él salía del programa en Radio Platinum. Entonces, era así, pero gracias a ese valor de ellos que creo que entendieron nuestro dolor, y ahora ya se sabe, primero en el Ecuador y el mundo entero, que hay desaparecidos en Ecuador, aparentemente, donde no hay motivo para desaparecer. Sin embargo, el Estado ecuatoriano no pudo proteger la vida de Carolina Garzón, una joven extranjera, porque dice la Constitución que debe proteger a su pueblo y al extranjero que estuviera en el paso. No la pudo proteger a Carolina, no pudo proteger a las jóvenes argentinas en Montañita, no pudo proteger al empresario chino y al empresario chileno que estuvieron en Ecuador. Entonces, dejando todos estos casos en indefensión e impunidad. Y tantos casos más que no se conocen, que no forman parte de las estadísticas por A o B motivo.
Así es, señor Cerillo. Por ejemplo, las estadísticas, como le digo, hasta junio del 2016 eran 4.400 desaparecidos. Y luego, en septiembre del 2017, nos dijeron que eran apenas 1.577. Después de eso seguían bajando 20 más, hasta que el 3 de octubre del año 2018 ya se acercó el Estado ecuatoriano allá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque hasta allá llegó Ashfadek con INREC y los derechos humanos de la Universidad Católica, porque llevaron casos de desaparición forzada, como el caso de Álvaro Nazareno y Luis Huachalá, y también el caso de Gustavo Garzón, que ya lo trató la Corte Interamericana, tanto el caso de Gustavo Garzón como el caso de Luis Huachalá. Entonces, son avances. A veces uno dice, parece que no hemos hecho nada, porque todo lo que se haga y ellos no estén, es como que no hemos hecho nada. Pero sin embargo hemos persistido. Lo que tiene Ashfadek es eso, la resistencia y la persistencia de seguir luchando por nuestros seres queridos, de tal manera que en marzo nos embarcamos la primera caravana, tal como hace México, a buscarlos y fuimos a Chillane, Bucay, Guayaquil, Cuenca y Loja. Llegamos hasta allá en una semana maratónica, sí, pero llegamos para decirle al Ecuador que nuestros seres queridos están desaparecidos. Y eso nos ha dado mayor impulso, señor Cerillo, mayor impulso para seguir. Ya tenemos, ahora sí, y es delito desaparecer. La desaparición involuntaria entre en ejecución el 21 de junio del año 2020 en las reformas que se hicieron en diciembre al Código Orgánico Integral Penal. Porque como le dije, ya en el 2014 entra la desaparición forzada, cosa que en el Ecuador ni siquiera tenía eso, la desaparición forzada. Y luego cuando uno se enfrenta a derechos humanos y todo, uno se queda perplejo porque dice, Dios mío, hay tantas organizaciones de derechos humanos, pero no se preocupan de los desaparecidos. Entonces hemos recibido el apoyo de INREC, que ha estado luchando, de personas así voluntarias como la abogada María Espinosa, también el doctor Edison Rodríguez, que son las personas que se pusieron al frente nuestro, porque recuerdo que Walter decía, había un abogado de fama en esa época, en el 2012, y que le había pedido un platal a Walter Garzón, y sin embargo para hacerle un escrito le cobró un platal, ese abogado. Entonces, como digo, todo el mundo piensa en sacarse la lotería con los desaparecidos. De tal manera que después de la primera caravana hemos tomado un impulso que hemos pasado ya ahora con los voluntarios, tanto en comunicación como también en jurídico. Y queremos seguir avanzando, pero para eso necesitamos crear alianza con ustedes, los medios de comunicación. Que ustedes sean nuestros aliados en este trabajo, porque la ley se hizo su reglamento, pese a que le decía 120 días, el licenciado Lenín Moreno pone el ejecútese en noviembre del año 2020, cuando se había publicado la ley en el registro oficial el 28 de enero de 2020. ¿La sede de la asociación en dónde está? Estamos aquí ubicados en la avenida 10 de agosto, N15-21 y Río Frío, edificio Giro. Aquí estamos nosotros, cerca del ejido, estamos al lado de la asamblea, estamos todos. En Quito, perfecto. ¿Usted está al frente de la asociación desde cuándo? Yo estoy al frente de la asociación desde el 25 de octubre del año 2020 y estaré hasta el 25 de octubre del año 2022. De tal manera que nosotros recibimos al presidente Lasso con un plantón en marcha el día 24 de mayo del año 2021. Pero no ha habido un acercamiento con las nuevas autoridades del gobierno. Le cuento que le enviamos una carta al señor presidente Lasso, hicimos una rueda de prensa y el 14 de julio pusimos la carta. Pero, sorpresa, como nos informaron cuando fuimos a hacer el seguimiento, porque no había respuesta, de que la carta pasó a la ministra Alexandra Vela, pero tampoco nos ha respondido. Y luego de allí, de esa carta, sin que la conozca el presidente, porque eso nos dijeron, no, esa carta no pasó al presidente porque ese es el órgano regular que se hace. Claro. Y entonces nuestra protesta es... Hay cosas que le esconden, ¿no? Para no incomodarle, seguramente. Entonces yo le dije, cuando uno envía una carta a una persona, tiene que conocerla y tiene que respondernos por escrito, sí o no, pero por escrito. Le cuento que la reunión con el ex economista Rafael Correa, ex presidente, digamos, de la República, en ese tiempo,
Tampoco no fue fácil. Tuvimos que mandarle un mundo de cartas y después mandarle un costal de cartas hasta que en 2 días nos respondieron y dijeron pasado mañana es la reunión. Que fue el 11 de diciembre de 2013, la primera reunión, y después tuvimos 4 después, que cuando nos preguntaban, ¿cómo le fue? Dice, el presidente les ha recibido. De tal manera que él después nos mandaba a dónde y nos decía, mal agradecido, porque soy el primer presidente que les recibe y ustedes no me agradecen. Él quería que seguramente nos arrodillemos ante él, ¿no? Porque estaba acostumbrado a eso, que la gente que le molestaba pues te arrodilla para que pedirle perdón. Era el amo y señor de todos los poderes, pues. Y el único que tenía justicia. Y tenían que hacerle la venia, inclinarse, ponerse de rodillas, besarle la mano, seguramente. Así era, cosa que en una otra reunión que tuvimos, a mí, por ejemplo, es que él dice a todos, a los compañeros que ya estaban arriba, la señora Lidia Eufemia Rueda Cango, ¿cuántos desaparecidos tienen? Porque está abajo protestando que no la han dejado subir. Y nosotros no protestaban porque no nos dejaban subir. Nosotros lo que decíamos, baje presidente, que no son todos los que están arriba desaparecidos. Hay 1000 no sé cuántos desaparecidos en esa época. Baje, sea benevolente, baje, y conozca. Sí, y sin embargo, mandaron a su gente, la que pasaba en la Plaza Grande, y patearon los afiches de nuestros seres queridos. Al patear los afiches era como que acababan con la vida de nuestros seres queridos, que nosotros tuvimos que llamar a la fuerza policial y decir, a ver señor, usted quería que no estemos aquí, ahora por favor, pues mire, nos están ofendiendo. Entonces ahí vino la policía y cogió y como que se los llevaba, pero al rato ya estaban. Y ¿sabe lo que nos dijeron allí esa gente de seguidora de Alianza País? Ustedes son las alcahuetas porque le permiten que sus hijas vayan a las discotecas y a los prostíbulos. Y a los chicos a que sean alcohólicos y drogadictos. Eso nos dijeron las palabras de los seguidores de Rafael Correa. De tal manera que el 30, la última reunión, que fue el 30 de junio del año 2016, fuimos golpeados. Fuimos golpeados. El presidente de esa época, Telmo Pacheco, con otro compañero vocero, fueron a los compañeros, le sacaron un diente, le dejaron todo morado. Era gente preparada para matarme. Y al otro día, a mí me habían tenido ya ahí, porque como el señor Serrano decía, la señora Lidia Rueda, señor presidente, la señora Lidia Rueda, ella no tiene desaparecido. Es terrorista y es afiliada ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí seguramente? Imagínense, así dice, es terrorista y es afiliada al MPD. Cosa que yo me quedé así, y cuando viene la prensa y me dice, secretaria, me dice, yo era la secretaria en ese tiempo, ¿es verdad eso? Le digo, caramba, le digo, si el señor Serrano supiera investigar, ya supiera dónde están nuestros seres queridos. Si el señor Serrano supiera investigar, supiera que yo no soy afiliada a ningún partido político. Y si el señor Serrano supiera investigar, supiera que fui candidata asambleísta. Le digo, pero él no lo sabe, por eso no sabe que fui candidata asambleísta, no sabe nada, y no soy afiliada a ningún partido político hasta ahora. ¿Y fue candidata entonces? ¿Por qué movimiento? ¿O por qué partido? Fue por el movimiento Suma. Suma. Sí, y nos dieron la oportunidad, pero nosotros no éramos afiliados tampoco a eso. Simplemente se dio el espacio y estuvimos en la contienda porque estábamos hartos de donde los derechos se vulneraban. Entonces, luego de eso, conozco a Walter Garzón y me integro a esta lucha desde el principio de 2013. Y usted me tiene hasta aquí ahora sirviendo a nuestros familiares desaparecidos. Aquí no hay sueldo, no hay nada. Trabajamos, Aspadex trabaja 24/7. Sirviendo a cambio de nada. Así es, sirviendo porque yo también tengo mi experiencia, mi prima desaparecida, que el próximo año son 50 años de desaparecida. Ella desapareció en Guayaquil, estudiando, pero ese día se fue a hacerse el último control porque iba a dar a luz y no volvió más. La policía nunca ha dado respuesta. Entonces yo digo a la policía... Hace 50 años ya. ¿De nombre? 50 años. Imagínense, sin respuesta, como todos los casos nuestros, sin respuesta. ¿Cómo se llamó?
María Torres. María Torres. Ustedes dicen, exigimos que el Estado ecuatoriano cumpla con el deber constitucional de investigar y encontrar a las personas desaparecidas. Así es, porque el momento en que nosotros, por ejemplo, como digo, ASFADEC es la que lleva la delantera, decimos allí, el momento en que uno pone la denuncia por desaparición es responsabilidad del gobierno de buscarlo. No puede decir ninguna otra frase más, sino que investigar rápido. Pero como no tenemos fiscales expertos para buscar personas, no tenemos agentes expertos para buscar personas, porque a lo mejor son tan buenos pero en buscar bienes, en buscar cosas, en buscar mascotas, pero no personas. Y por eso la ley es clara. La ley dice que se debe buscar ahora la vida, luego el delito. En cambio, como un acto administrativo donde se ponía en la denuncia de desaparecido y se lo archivaba y se lo guardaba, como dice el compañero Néstor Salazar, en un poema para que sirva de alimento de las polillas en un archivero frío. Y eso lo pudimos ver nosotros también en México, donde todo se amontona y todos, tanto ellos como nosotros en los países donde hay desaparecidos, los gobiernos piensan que nosotros estamos loquitos y que por eso nos inventamos las cifras. Y no es así. Simplemente que los estados no son capaces de ponerse en la onda de estos problemas que a lo mejor también son agudizados por la cuestión de la globalización. Entonces, si no se para esto, seguiremos desapareciendo. Entonces, cuando me dicen ustedes, porque también Rafael Correa nos dijo una vez y Radio Tarque nos entrevistaba a Telmo Pacheco y a mí, es verdad que ustedes son politiqueros, porque así les dijo el presidente en una sabatina. Dijo, bueno, dijo Telmo, yo no soy politiquero ni político, pero si por buscar a mi hijo me dicen así, no me importa que me digan eso. Entonces yo le decía, yo estaba estudiando en esa época politología, ¿no? Y yo le decía al señor de la Radio Tarqui, le digo, bueno, yo creo que sí, estamos haciendo una acción política, porque nos estamos tomando el espacio público. Y eso dice, acciones políticas son el tomarse el espacio público para exigir que se haga una ley en beneficio por lo que se lucha. Entonces le dije, bueno, si es que es así, entonces sí soy política, ¿no? Entonces hemos tenido que luchar tan fuerte, tan fuerte. Y la lucha sigue y seguirá. Porque, sigue y seguirá, porque nosotros decimos, la herida está abierta. Así es, eso no se ha curado, no se ha cicatrizado. No sé si usted conoce el caso de Juliana Campoverde, la joven que la desaparecieron los pastores, donde la madre, por eso digo, señor Cedillo, las madres no nos equivocamos. Yadira Lavanda, cuando desapareció su hija Angie, decía, el exnovio, dice, debe habérsela llevado a mi hija, él la desapareció. Elizabeth Rodríguez decía, los pastores se llevaron a mi Juliana, ellos deben tener a mí. Y habiendo indicios, no podían hacer nada, porque dentro del acto administrativo los indicios no sirven. Pero ahora con la ley y con la desaparición involuntaria como delito, ya los indicios ya sirven. De manera que la investigación debe hacerse ahora más rápida y no permitir que los familiares vivamos decenas de años en este sufrimiento que no termina. En esta incertidumbre, doña Lidia, ¿cuántas personas, cuántas familias integran la asociación? Bueno, legalmente, digamos, registradas dentro ahora de la Secretaría de Derechos Humanos, porque antes la personería nos dio el MIE, pero ahora, como es exigencia de justicia, pasamos al Ministerio de Justicia y ahora a la Secretaría de Derechos Humanos. Somos 42, pero no solamente llevamos los casos de los 42, sino de todo familiar que tenga un desaparecido. De todo familiar, porque eso dicen nuestros estatutos, que nosotros daremos seguimiento y acompañamiento a todas personas que tengan un desaparecido, de tal manera que ASFADEC es la que está al frente de esta. No solamente quiero decir que haya ASFADEC, ¿no? Pero ASFADEC son los que nos hemos puesto al frente de esta lucha, y que es titánica, ¿no? Es titánica, porque no contamos nosotros con los medios suficientes, no tenemos dinero, tenemos nada, y gracias, como digo, a INREG, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, pues, que son los que nos han llevado de la mano hasta conseguir la ley.
para las actividades ponen cada uno de su bolsillo, digamos. Así es, y cuando alguien generoso pues nos da algo y dice, bueno, voy a poner eso, de tal manera que cuando nosotros tenemos que salir, casi son los familiares de otros lugares que son los que ellos pagan, Doña por Lidia, ejemplo, el transporte y todo. Doña Lidia, para concluir, por favor, un mensaje para el señor presidente Guillermo Lasso. Mi mensaje es, señor presidente, no se deje embaucar por funcionarios de término medio. Póngase al frente de este problema. La desaparición de personas es un tema muy grave, porque primero hay que averiguar qué está detrás de cada uno de los desaparecidos. Y que esta temática, la desaparición de personas, sea su eje de trabajo durante estos 4 años. Hágalo, porque lastimosamente ahora está dedicado al tema económico, que es fatal también, muy preocupante porque no hay fuentes de trabajo. Estos años de la revolución nos dejaron así tan pobres que dicen que si recuperáramos todo eso. Se llevaron entonces, hasta la esperanza. Pero para FADEC, lo único que no nos pueden robar es la esperanza, porque seguimos luchando. Señor Guillermo Lasso, el señor vicepresidente, el día 30 de agosto, ofreció, le enviamos la carta que le enviamos a usted, a hacer un análisis y que vamos a tener una reunión para luego reunirnos con usted, señor presidente Lasso. Usted es un hombre de familia que lo vemos y en eso sentimos orgullo porque por fin se vuelve a rescatar lo que es la familia de nuestro primer mandatario, puesto que ya se había olvidado. Entonces, le pedimos y a través de los medios y de esta radio, revista El Observador, pues que seguro la va a conocer de esta entrevista. Por favor, llámenos. Nosotros hoy tenemos un plantón, pues, y gritaremos frente a su palacio y esperemos que nos escuchen. Necesitamos ser escuchados. Nuestros seres queridos merecen regresar a casa. Eso es lo que le puedo decir, señor presidente. Y póngase en nuestros zapatos. Y a los medios de comunicación, muchísimas gracias. Doña Lidia, vamos a estar en permanente contacto para seguir conociendo los casos, las historias de hombres y mujeres desaparecidos. En los próximos días, a ver si es que es posible seguir entablando estos diálogos como un aporte de los medios de comunicación. Muchísimas gracias, señor Cedillo, muchísimas gracias, de todo corazón, muchas gracias, porque ustedes, los medios de comunicación, nos han permitido seguir hasta donde estamos. Sin ustedes, es decir, ya hubiésemos desaparecido también, y como usted dijo, nos hubiesen robado la esperanza, pero nosotros somos fuertes y lo estamos demostrando que somos fuertes porque en poco tiempo ya tenemos la desaparición involuntaria como delito dentro de la reforma del Código Orgánico Integral Penal, donde dice que si el desaparecido es un niño, un discapacitado o un adulto mayor, ya tiene pena privativa de 7 a 10 años. Y si muere, ya tiene pena de 25 años. Es decir, es tan clara. Solamente queremos también, señor Cedillo, aprovechar su espacio para que esta ley, que se puso un reglamento después de 11 meses o 10 meses que se ejecutó, y ayer hemos conocido por segunda vez la normativa a esta ley, que no estamos conformes porque no se da el espacio, no se nos da a nosotros que estemos dentro del consejo directivo o llamemos el comité directivo de esto. Sin embargo, nosotros seguiremos allí, seguiremos luchando, seguiremos exigiendo, porque nuestros seres queridos deben volver a casa y porque por todos ellos nadie se cansa. Esa es la frase de la caravana, nadie se cansa, y así seguimos, estamos visibilizando el video que se hizo de la primera caravana de estas ciudades y provincias del país, y terminamos siempre con nadie se cansa. Nadie se cansa, así debe ser. Bien, gracias a la señora Lidia Rueda, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador.
Seguiremos en contacto. Desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias. Muchas gracias.